hablando de gustos musicales, amén, porque sí, porque Rosalía va a pasar a la historia de la música de este país. Debemos estar orgullosísimos. Es una mujer que lleva la música dentro y que aparte es... y además interpreta muchos géneros. Arriesga. Dejáis que os presente ya, por identificarnos los oyentes. Pero yo creo que ya saben quiénes somos. Buenos días, Fuensanta, buenos Martín, días, Miguel López y bien Morel, hallados. José Carlos Vicente y Pedro Juan Martín. Muy buenos días. Hola. Buenos días. Vale, venga, cerramos el apartado musical. No nos vamos a poner de acuerdo en los gustos musicales, así que pero nada. sí estaremos todos de acuerdo en que Rosalía es una diosa, además que es una tía que no solo es que sea una artistaza, es que además tiene una formación musical brutal. Esa señora sale del Conservatorio de Barcelona, sí, pero no. Esa señora sale... pero el otro día escuché, Belén, que el mundo es de Rosalía y los demás habitamos en él. Y en parte es así, ¿eh? Bueno, sí, estoy muy de acuerdo. Pero yo, hablando de música, me estaba acordando de lo que han comentado. ¿Por qué me mirará a mí? No te estoy mirando a ti. El rey Me estaba acordando del Emérito y esa canción maravillosa de Julio Iglesias que decía, y casi fiel en el amor. Por la parte de soy un truán, soy un señor, pero casi fiel en el amor. La llama Sofi en el libro, ¿eh? Vaya tela. Sí, Ayer decía alguien que a quien había sido infiel era a su amante, no a la esposa legítima. Quiero decir, porque había mantenido durante mucho tiempo a esta señora mallorquina que... sí, entre otras, sí. Yo desde aquí le digo a los hijos que la incapacidad pueden solicitarla. Es un proceso que igual va un poco lento, puede tardar entre 2 o 3 años, pero hay veces que hay que quitarle los lápices y la capacidad de poder decidir y dejar de hacer el ridículo de la manera y victimizarse de la manera que lo está haciendo. Sí, lo que es una pena es que haya escrito unas memorias. Ahí está. Le tenía que haber hecho caso a su padre cuando le dijo, hijo mío, en tu vida escribas unas memorias. No, cállate. Ha intentado, exacto. O sea, yo creo que ha intentado una parte de blanqueo personal que ahora mismo era casi imposible lograr, y sin embargo quema una parte, aunque él intenta explicarla muy bien, de algo que ¿quién no va a reconocer lo que ha hecho el rey por este país? Otra cosa es su vida privada y otra cosa son los disparates que ha hecho después y otra cosa es incluso el libro. Pero ¿quién no reconoce que efectivamente el rey trae la democracia, además una democracia amplia, una democracia moderna, una democracia con una monarquía parlamentaria a España? Con su última etapa de la vida, quemar en su última etapa de la vida todo lo que ha hecho por este país anteriormente. Yo creo que fue necesario. Nos la ganamos los españoles. Pero gracias, Joaquín, una concesión del rey de... Y ahora tomar la democracia. Sí, pero hubo una figura, muchas figuras clave, una de ellas el rey Juan Carlos, otra es Suárez, otra es Carrillo, que quien no lo reconozca es que no ha leído historia de este país desde el año 75. Y Torcuato Fernández Miranda. Que el régimen que se creó de democracia, hijo mío, ¿me lo debes a mí y me lo debe España a mí? No. No, porque además no es una concesión, ni mucho menos. Vamos a ver, una cosa que evidentemente yo no he dicho que sea una concesión. He dicho que jugó un papel. Por eso he dicho que no tenía que haber escrito. Lo dice el rey Juan Carlos en sus memorias. Por eso te digo que no tenía que haber escrito estas memorias. Estoy escuchando, porque me han dicho que escuchar ayuda. Sí. A llevar todo lo que está pasando en el mundo. Por todos los lados. No hay noticia que no te genere estupor, no hay noticia que te dé un aliento de esperanza. Estamos en un momento complicado. Y tú que terminas las tertulias siempre con una noticia positiva. Pues por eso, porque estaba buscándolo anoche estaba buscando, anoche con la luna llena mirando... Sí, Pedro Juan me ha dado... ¿Pero qué hicisteis con la luna llena? Pedro Juan me ha dado la clave, una clave importante. Esta mañana. Por ahí no paso, me levanto y me voy. Pedro Juan me ha dado una clave esta mañana muy importante, porque yo le estaba comentando la muy bucólica imagen que yo vi antes de ayer, subiendo la nube y unas bandadas inmensas, una detrás de otra, de pájaros emigrando al sur, y me ha dicho que parece ser que en el mundo que él controla más que yo, dice que es un augurio de tiempos de cambio, y desde luego los cambios... Esto parece una batidora lo que tenemos. Eso lo tienes ¿Pero iban de norte a sur o iban de sur a norte? Porque sabemos de pájaros aquí. Siempre hacia el sur. Espera, que aparte de catedráticos sabemos de pájaros. O sea, ¿esto qué demonio es? Que yo sepa, los pajaritos van en invierno
más hacia el sur, que yo sepa, digo, pues no los vayas, no los vayas a confundir. Porque ha quedado esta historia por favor, explícanos. Hago una pequeña precisión y ya. Digo que es que si van en dirección contraria es que son las gaviotas que normalmente duermen correr, en el Mar Menor y luego vienen aquí al centro de este tratamiento de residuos de aquí de Cañada Hermosa a pasar el día a comer aquí en el basurero. Y luego pasar el día. Pero sí, algunas han anidado ya. Vamos a ver, por cerrar un poco la conversación, yo lo que le estaba dando era un buen consejo hablando con él, porque decía que estaba haciendo piragüismo en ese momento, porque él no la vio anoche, sino antes de anoche. Antes de anoche no era luna llena, era una luna gibiosa al 98%. Todavía no estaba plena. Si hubieras tenido esa experiencia personal esta noche pasada, pues posible que Miguel hoy no fuera Miguel, tuviera una transformación, porque hay un aspecto muy importante en los hombres, que es cuando la luna te hace sensible. ¿Con la luna llena? Yo no llevo los cafés suficientes. No llevo los cafés suficientes para esta conversación. Yo quiero que sigas. A ver, cuéntalo de la luna y la sensibilidad masculina. Pero, Pedro, no venimos a hablar te de vas política. a meter ahora mismo. Perdona, estoy segura. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, no? A la gente le interesa infinitamente más lo que estás contando de la luna y la sensibilidad masculina que lo que haya dicho el fiscal general, que luego podemos ir al tema. Hombre, que sí vamos a ir. Venga, vamos. Hombre, no, es que, claro, aquí nos basamos en lo que son las creencias astrológicas antiguas, sobre todo en la astrología clásica. Hay 4 lunas llenas al año que afectan principalmente al mundo masculino, y una de ellas es la luna de anoche, esa luna llena que se produce con el sol en Escorpio y luna llena en Tauro. Eso afecta a los hombres, nos predisponemos. ¿Os ponéis en pelotas? ¿Hacéis algún tipo de ritual? ¿Os dais con Romero? No sé, ¿cómo va la cosa? Con Romero en la espalda. ¿Algún cántico? ¿Regional? ¿El cántico es regional? No sé, pregunto. Pobre Joaquín se ha estado preparando la tertulia aquí anotado. Esto no puede ser serio cuando venían estos términos. Es un poco anárquica esta tertulia, ¿no? Pedro Juan, te hemos pillado. Sí. Pero me refiero a eso. ¿Y tú cómo te sientes esta mañana? Eso digo yo. Yo esta mañana, anoche me costó trabajo dormir, pero yo sí soy, a lo mejor puedo estar condicionado porque sabía efectivamente a la luna que iba. Intenté llegar a las 9, 10 de la noche cansado para dormir, pero se me hicieron bastante tarde, es decir, me notaba muy activo. ¿Estabas alborotado por algo? Estaba alborotada, además con pensamientos de estos que te incitan a no dormir, que esos son pensamientos peligrosos. Pensamientos peligrosos. Joaquín, dispara, por Dios. Dice Miguel, fiscal general. No, prefiero hablar del fiscal general. Bueno, fiscal general. No quiero saber, no quiero saber los pensamientos peligrosos de Pedro. Yo, bueno, no creo que sea la Pedro Sánchez tertulia. estará pensando en su mujer y que le han metido otro delito más a otra persona. No. Tiene que tener la luna, vamos. Él habla de otro Pedro. El Sánchez. Suma y sigue. No, Pedro Juan Martín lo tengo más en alta estima. Claro, pero Oye, compartimos apellido, ¿eh? Venga, vamos a profundizar algunos de los temas. Tenemos una juventud más sana. Digo, por las encuestas que hoy hemos publicado, nos hemos hecho también eco aquí, cae el consumo de tabaco, alcohol y hachís entre los menores de la región. Entre los 14 y 18 años parece que se abandona más, o caen los vapeadores, cae el tabaco, cae el alcohol. Los vapers no caen tanto, ¿eh? Todo lo demás sí cae, pero el vapor se mantiene o empiezan a vapear mucho antes. Quiero recordaros que hace no muchos años, yo creo que 2, los papás regalaban a las niñas y los niños que hacían la primera comunión, les regalaban vapers de sabores. Sí. Y esto es así. Bueno, yo creo que sí, que es una muy buena noticia. Eso es lo primero. Es una muy buena noticia que se baje el consumo de alcohol, de tabaco, incluso de cannabis, que eso es una reducción importante. Creo que también se está haciendo... Hay dos cosas. Hay una corriente profunda socialmente de estar sano, cuidarse, protegerse, evitar enfermedades, prevenir enfermedades, y eso está calando en amplios sectores de la adolescencia, la juventud. Eso es importante. Y luego se está haciendo también un buen trabajo, hay que decirlo, por ejemplo, en la región de Murcia, porque a través de las informaciones y con la colaboración de los docentes, los responsables de salud pública están trabajando muy bien desde hace bastantes años, divulgando, sobre todo en las edades cercanas a cuando comienza el hábito, el consumo, señalar lo negativo de asumir ese tipo de hábitos. Entonces, yo creo que estamos ante una buena noticia. Vamos en la dirección. Pero también...
pero Juan, yo quiero matizar que esa noticia, cuando una persona expone los resultados, tendrían que exponer los pros y los contras, es decir, qué cosas estamos haciendo mejor, están en esa juventud haciendo mejor, y en qué cosas no estamos haciendo mejor. Y una de ellas, que hay que poner el dedo y hay que apuntar en esa dirección, es el tema del juego online. El juego online no ha decaído, al contrario. Y se ha Estamos convertido hablando de otra cosa totalmente diferente. Perdona. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Pedro. Es que es un tema de adicciones. Vale. Son adicciones físicas o adicciones más conductuales. Y la adicción, el problema que tiene es que abre puerta a adicciones mayores precisamente a través del juego, que se ha convertido en la puerta de entrada ahora mismo de los chicos. Y luego otra noticia que la habéis matizado después en la entrevista de esta mañana, pero que cada vez la edad más temprana de acceso al porno se está comprobando también. Ahí algo no estamos haciendo bien. Bueno, habrá que utilizarla, no nos queda otra que bueno, yo lo que acaba de decir que anteriormente José Carlos, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la presencia y la colaboración de los profesionales de la salud pública en la región, en las escuelas, ha sido básica. Además, voy a poner un ejemplo que todos tenemos súper interiorizado. ¿Os acordáis que hace unos 20 años empezaban los niños, digo porque yo entonces tenía una niña pequeñita, o hace unos 15 años, empezaban los niños a llegar a casa a decirte, mamá, mañana es el día de la fruta, ellos mismos interiorizaban que había que llevar fruta al colegio, era una manera de mentalizarlos con el tema del consumo de frutas, verduras y en general de dieta mediterránea. Si esa misma estrategia se usa con todo lo demás, va a funcionar, que al final es el acuerdo entre los profesionales de la salud y los docentes, que son los que se pasan con nuestros hijos cuando están en periodo lectivo muchísimas horas al día. Y con las otras adicciones habrá que hacer exactamente el mismo tipo de estrategias y habrá que incorporar probablemente el trabajo no solo con responsables de salud pública, sino como se está haciendo ahora con psicólogos y hasta psiquiatras, formando a los profesores para que puedan también ayudarnos a los padres a llevar esa carga que ahora mismo es brutal. O sea, el tema online, sea en redes sociales, sea juego, lo que sea, es brutal el efecto que está teniendo en los niños desde todo punto de vista. Lo que pasa es que al hilo de lo que estabais diciendo, yo que solo me estaba centrando en el consumo de alcohol, tabaco, bebidas energéticas, tabaco o hachís, marihuana o drogas, claro, me ha abierto una puerta brutal, Pedro, con el tema de las casas de apuestas. También lo podemos equiparar al móvil. O sea, creo que en una serie de cosas las generaciones que han venido después de nosotros tienen hábitos infinitamente más saludables de los que hemos tenido nosotros, que creo que nuestras generaciones han normalizado el consumo de alcohol sin considerarlo en absoluto una droga, cuando creo que deberíamos de posicionarlo en el que aquí lo celebramos todo a base de alcohol, lo tenemos normalizado, y cuando alguien no se pide una cerveza y se pide un refresco o un agua, lo que decimos es, ¿qué te pasa? Y ahí creo que también tenemos un problema. Agua, o simplemente agua. Sí, por eso. ¿Qué te pasa? Como que todo hay que celebrarlo con alcohol, ¿no? En el caso de... Eso de que no se brinda en la mesa con alguien que saca el vaso de agua. Yo ya brindo. No, y fíjate que mi abuelo era una dicen. persona extremadamente supersticiosa y el tema de la sal y todo este tipo de cosas, y en casa no se brindaba con agua. Pero bueno, creo que son pequeñas chorradas que tenemos que ir eliminando, efectivamente. Ella que la ha nombrado Belén de Soslayo, pero que yo creo que realmente la gran adicción que tenemos ahora mismo encima de la mesa, todas las generaciones de golpe, es el nivel de imbecilidad que estamos alcanzando con las pantallas y con el uso del móvil y de todo, de este enganche y ese alejamiento que nos da de las personas muchas veces. Los chavales de la generación ahora no hablan por el móvil, prefieren mandarse un WhatsApp, hablar por teléfono. Vamos a ver, si no llaman por teléfono. Ellos no entienden ya llamar por teléfono. No entienden, ya olvídate de las cartas. O sea, ya olvídate de las cartas. A una persona entre 15 o 20 años y al minuto no te lo coge, ¿no? No te lo coge como si estuviera desaparecido. Pero el problema va más... Al minuto te pone un WhatsApp. Sí. Dime mamá o dime no sé quién. Dices, pero si te acabo de llamar porque... No, es que no le gusta hablar. Pues yo he vuelto a llamar por teléfono. Sandra, el tema es que además va más allá y por eso se han retirado las pantallas de los tramos docentes, sobre todo de los Y muy bien hecho, y muy bien hecho por parte del gobierno regional. Yo creo que sí. Pero es que además se está comprobando, y todos los países lo están básicamente verificando en sus sistemas educativos y por lo tanto retirando pantallas, que disminuye la concentración
de las personas que están en un proceso de aprendizaje, de chicos y chicas, y que la capacidad luego de leer un libro o de leer un texto y de mantener la concentración y establecer la conclusión cognitiva correspondiente de lo que has leído o lo que estás aprendiendo, desaparece. Súmale cuando tienes la IA y al IA le puedes meter los resúmenes. También me gustaría poner... Y avanzamos un poquito, aquí hay varios temas hoy que... Sí, no quisiera demonizar en el aula el uso de los aparatos móviles, sobre todo porque tienen tramos donde son muy interesantes. Es decir, en el ámbito universitario no es lo mismo desarrollar una clase con alumnos de tercero y cuarto año de carrera con sus móviles abiertos o con sus pantallas de ordenador abiertos donde tienen acceso a información y pueden estar generándose clases con una dinámica muy activa que sin tenerlos. Pero lo que me refiero es que... otra cosa son niños de 13 años. Eso, claro, pero ahí es donde vamos, ¿me entiendes? Que no solamente atacar a la tecnología, sino lo que tenemos es que reeducar en el uso de la tecnología. ¿Cómo vamos a demonizar el avance que ha supuesto la tecnología en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a demonizar una máquina que salva vidas cuando se aplica a la cirugía? Pero mira, lo que pasa es que la misma que salva vidas, como puede ser la inteligencia artificial, puede destrozar a un niño de 11 años. Pues Santa, la semana pasada, una prueba en clase, 52 alumnos en el aula. Les pedí que sacaran la última, ¿cuánto tiempo habían estado utilizando el móvil? En la última semana. Es decir, que el ordenador te da una lectura rápida, el móvil te da una lectura rápida del uso que has tenido. Cada uno apuntó su cantidad, sacamos tiempo medio. Tiempo medio eran 6 horas y media. Al día. De vida, ¿eh? 6 horas y media al día de uso. Hombre, es que me encantaría decirles a todas esas personas la importancia del tiempo y cómo el tiempo no vuelve, y esas 6 horas invertidas, a lo mejor si luego las hacen un cómputo al mes o al año o a lo que sea, el dato va a ser escalofriante. Hay vida pero es que esa por edad encima te de las crees que eres pantallas, por favor. Yo se lo digo. Entonces yo aquí haría hincapié a lo que ha dicho Pedro Juan. Ojalá tuviéramos más lunas, la gente se metiera más mano, nos dejáramos las tonterías de las pantallas. Sí. Si hay que hacer algún tipo de ritual, por favor, cuéntamelo. Seré un antiguo, pero yo el miércoles pasado estuve con mi hija que estaba aquí y fui a ver las 3 de las grandes exposiciones que vimos en Murcia, es decir, la de Pepe Lucas en San Esteban, luego me fui a Verónicas, que hay una exposición maravillosa de escultura, y luego me fui al Ayuntamiento, que hay una mejor aún de pintura, de basquetías y tal. En una de ellas me crucé a una persona. A una. En una de ellas. Yo cada 15 días voy a exposiciones, debo decírtelo, pero bueno, esta miércoles a las 7 de la tarde. tarde. Miguel, 50 años de la Marcha Verde. Venga, tú que eres historiador. Ese tema muy interesante. Hoy? Absolutamente, porque dentro de 50 años sabremos por qué el gobierno de España cambió tan radicalmente y tan rápido de opinión. O dentro de 100 años no sabremos nada y diremos centenario de la Marcha Verde. Porque al final... Los 50, efectivamente, la Marcha Verde, Marruecos aprovechó claramente un momento de debilidad del régimen franquista que estaba agonizando física y políticamente, y aprovecha eso. Aprovecha impulsado por los Estados Unidos, porque son los Estados Unidos la clave de todo lo que está ocurriendo en el norte de África, fundamentalmente Marruecos y Argelia, son los Estados Unidos. Y luego habrá que explicar por qué ahora, primero, España cambia de posición, y segundo, cuando se establece y se consolida ese cambio a nivel internacional, aquí nadie dice nada. Es decir, hemos salido la ONU por Gaza. Ahora, el reconocimiento, hemos salido. Dejamos tirados de manera terrible. Pero perdona un momento. Por favor. Todas esas manifestaciones, otro día le comentaba yo a un amigo, dime cuándo es la manifestación por el Sáhara para ir, porque después de todo lo que habéis estado haciendo en otras líneas internacionales, espero que hagáis lo mismo por el Sáhara. Bueno, pero ya que me pregunta, perdóname, voy a intentar ser muy breve. La cuestión del Sáhara no puedes desgajarlo, evidentemente, que sea tardío y nos queramos salir de esa historia del proceso de descolonización de África, que fue un puñetero desastre en todos los ámbitos. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Zaire, o República Democrática del Congo ahora, que es un territorio 4 veces más grande que España, que tiene enormes riquezas naturales, entre los cobre, maderas preciosas, etcétera, etcétera. Cuando Bélgica salió de allí, dejó a 30 universitarios al cargo de toda la administración de un país que es 4 veces España. Desde entonces es un país que ha vivido desgracia tras desgracia, golpe de Estado tras golpe de Estado, hundimiento, descomposición institucional.
pero ese ejemplo es aplicable al 80% de los territorios. Y ahora vemos en Senegal donde están, por ejemplo, haciendo las persecuciones de cristianos y tal. En definitiva, aquí lo que se... La historia actual. O sea, nosotros estamos viendo un problema que tiene muy difícil solución. Yo creo que Dios no nos dará vida para ver la solución del conflicto entre Israel y Palestina. Ese es un y ahí hay distinto, pero ahí hay una responsabilidad de Inglaterra que nadie se acuerda, porque nadie quiere tirar la vista atrás y saber lo que hicieron los, iba a decir puñeteros, pero está feo. Lo que hicieron los ingleses, porque pero sí hay un problema también de marcharse de un país. O sea, vamos a ver, y de saber marcharse. Hay que saber descolonizar y hay que saber irse, y no se ha sabido hacer. Europa nunca ha sabido descolonizar. Volviendo al tema Sáhara. Ahora hay que ir a la historia de Pedro Sánchez ahora, que es lo que quería yo ir con Marruecos. Volviendo al tema Sáhara. Pero brevemente que... El Sáhara no es arena solo. Sáhara, primero tiene una población, segundo tiene una importantísima línea de costa, tiene bancos de pesca, tiene fosfatos, tiene una que nunca se han aprovechado. Tiene una posición, jamás se aprovechó. Tiene una posición estratégica enorme. Y España lo cedió a cambio de nada. Aunque sigue para algunos siendo la potencia responsable de la soberanía. Ya no, pero la última de Miriam Nogueras, que va a comparecer con el resto de los diputados del partido, los restos del diputado en el Congreso, y hay una comparecencia sorpresa. Sabemos que va a pasar con la señora Miriam Nogueras. Me gustaría no ganamos para susto. A golpe, sobresalto diario. La luna, tiempos de cambio, la luna. También os digo una cosa, y hasta las narices de las comparecencias y de las historias sin preguntas. Hasta las narices de llego, te suelto el rollo y me voy. Esa moda deberíamos todo el mundo con comunicación prohibirla. Estamos ya en la... Yo los periodistas no podría aguantarlo, pero eso lo puso de moda el señor Rajoy, acordaros. Sí, bueno, mal también por su parte. Y a través de una pantalla. Una pantalla. Y todos aprenden aquí de lo malo. Perdona, Joaquín. No, pues iba a plantear el tema de hoy, permítaseme la expresión, las carreras hoy del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de terminar el Consejo de Gobierno y salir corriendo para Cartagena, a responder a la Asamblea, a una sesión de control, coincidiendo el día, ¿no? Es la pinza esta de estos señores, decir, ¿qué podemos hacer esta mañana para fastidiar? Pues ahora voy a ponerlo el mismo día que lo... Si hay una tradición... ¿Qué vamos a hacer para que salga la Asamblea, para que salga la Asamblea por algo en los medios? Pero vamos a ver, es que si ellos hicieran otro tipo de cuestiones, probablemente la Asamblea a lo mejor saldría más en los medios. No es eso. El tema es la mala baba, así de claro, de poner los plenos de la Asamblea coincidiendo con una decisión, mirad qué cosa más tontísima, viendo como hay 7 días en la semana, coincidiendo con una tradición histórica, si me permitís, de que los consejos de gobierno en esta región sean los jueves. O sea, es una tontería, Miguel. O sea, lo que han hecho es fastidiar a los consejeros, que tengan que salir... Vamos, iba a decir un taco del despacho. Totalmente de Es acuerdo. fastidiar por fastidiar. Sobre todo, ¿qué se gana con eso? No se gana nada. O sea, pues no fastidia al otro. Se gana salir en los medios porque al final Joaquín estamos hablando de eso, sobre el tema, sobre otras cuestiones. Es que, ¿sabes lo que creo que piensa cualquier persona que haya ahora mismo por la calle? Que independientemente de que históricamente se haya hecho de otra manera, que la oposición lo haga por fastidiar, pero la gente que está en la calle lo que va a pensar es que trabajen como trabajamos todos y que se organicen, como nos organizamos todos. Claro. O si tienes que ir a 700 reuniones en un día o tienes que irte a 4 lugares a lo largo de un día. Pero es que ya estaban pero me parece una chorrada. Claro, pero lo que han hecho es una desorganización de algo que ya estaba organizado. Claro que los consejeros estarían trabajando los jueves o están trabajando los jueves a determinadas Esto es un puñetero fuego de artificio, por un lado y por otro, que estamos dejando de hablar de lo importante, que no se está hablando de los presupuestos, del déficit del Servicio Nacional de Salud, de los problemas educativos, de los problemas de las adicciones, de las infraestructuras, de la infrafinanciación. Aquí se habla de tonterías. Yo creo que son tonterías. Bueno, pero empujado por 2 partidos políticos concretos, también es cierto. Vale, no sacaré más estos temas. El nivel es el que es. Es un pulso, ¿no? En el fondo. Hombre, obvio. De los partidos de la oposición parlamentaria. Es lo que hacen los perricos cuando los saca al parque. Se llama mear territorio. Perdona, es así. O sea, un ordinario es lo que he dicho, pero es así. Bueno, tampoco. Luego se revestirá de palabras mayores el legislativo, el ejecutivo, cada uno son tus. No están legislando. Ya, pero que no hay presupuesto, no hay leyes. Nos refugiamos en las grandes palabras, los grandes principios, si el legislativo tiene que afirmar su presencia, en fin. Y en el fondo no es ni más ni menos que
lo que antes comentaba Fuensanta, fastidiar por fastidiar. No Los presupuestos se están haciendo y se van a presentar. Otra cosa es que se logren sacar, pero el presupuesto está todo el mundo haciendo como todos los años. El año que viene no hay presupuestos aquí. No están haciendo los deberes los políticos de No, pero si aparte ya lo han dicho, que no pasaría nada por tenerlos prorrogados. Vamos a ver, Belén, si sabes que no te los van a aprobar, pues evidentemente pues lo puedes decir. Lo que se nos acaba el año que viene, y ante un año de elecciones, que también es importante el escenario que se nos viene a nivel económico, porque los fondos europeos a partir del 1 de enero se terminan. En agosto. En agosto, concretamente, se terminan los fondos europeos. Hemos tenido una economía que ha sido una economía subvencionada, dando los resultados que ha dado, porque hemos estado subvencionando teóricamente para mejorarla. ¿Y qué mejoras hemos tenido en cuanto a la productividad? Que se han dejado muchos fondos Next Generation han dejado de usarse y se han dejado de usarse, claro, y se han usado mayoritariamente en organismos públicos, muy poco en empresas privadas. ¿Pero por qué? El sistema productivo ha recibido poco. Vamos a ver, el por qué hay que también, tenemos todos que entenderlo, ¿no? Se han ejecutado, y además yo conozco bien una parte de ejecución que tenemos al 90 y tantos %, muchos fondos Next Generation. ¿Por qué en organismos públicos? Por el volumen de personas que han podido trabajar en eso y que hemos entendido ese lenguaje. O sea, los que sepan algo de fondos Next les sonarán palabras como COFI, Minerva, tal. Las plataformas que se hicieron para que justificáramos la ejecución de esos fondos era una maldición. O sea, alguien se sentó en Madrid y dijo, vamos a hacerlo así, porque Europa, y vamos a decirlo también, no se fía del gobierno español. Y ejecutar fondos Next en España ha sido mucho más difícil, eso hay que decirlo también, que en el resto de Europa. Y por otra parte, respecto a la empresa privada, lo ha tenido tan difícil, o sea, era un laberinto de tal magnitud que entiendo que muchas empresas privadas dijeran, hasta aquí hemos llegado, no pido el dinero. Lo que no se entiende... Es tremendo cómo el gobierno de España ha hecho el tema de los fondos Next, y aún así, a algunos sistemas, yo que estoy especialmente vinculada al sistema sanitario investigador, han sido un milagro para nosotros. Nosotros hemos podido duplicar algunas cosas. Lo que no se entiende es la urgencia de los plazos. ¿Por qué había que gastar los Next Generation en unos determinados años, más 2, 3, 4 años máximo? O porque no se amplían plazos, o porque no ampliamos más allá del 26. Esa es la clave. Esa es la clave del asunto, porque estoy de acuerdo contigo, es muy complejo. Hay una desconfianza de Europa que ha mandado mucho dinero y, lógicamente, como cualquier dinero público, tan público es el dinero europeo como el que gastamos aquí en España, tiene que ser fiscalizado y tiene que ser seguido y verificado. Entonces, pero claro, ¿por qué no te dan un poco más de tiempo para entender el proceso y para poder aplicarlo correctamente y sacarle el jugo que hay que sacarle? Los marcó Europa. Y Europa entendía razonable, yo digo hasta donde sé, Europa entendía razonable esos tiempos porque también se empezaron a ejecutar mucho antes en otros países europeos. Entonces, pensad que estos fondos vienen del COVID, que se nos ha olvidado. Que son los fondos que crea Europa para la recuperación. Y acordaos que aquí en España se llamaba para la resiliencia, no sé cuánto, tal, llevaban nombres de esos. Los diseñó Luis Garicano. Sí. Fue el que presentó la propuesta. Efectivamente. Enterita. Lo sé. Efectivamente. Hoy vamos a cantar que no caiga nunca en el olvido. ¡Vamos, ciudadanos! Perdón. Miguel, sentido del humor. Sentido del humor, por favor, Miguel. Es fácil para vosotros hacer choteo. Yo acabo de reivindicar a una persona que hizo que, entre otras cosas, esta es la trivialización, indeseable de la política que nos ha llevado a donde estamos. Y os lo tengo que decir, queridas. Miguel. Lo siento, Belén, lo siento, Fuensanta. Miguel, no te enfades. Estoy enfadado, me enfado porque estáis trivializando algo que es un drama. Que en este país... Hombre, el drama fue... En este país hay una destrucción del sistema de partidos y una trivialización y un nivel de política que no se merece este país. Bueno, y da la casualidad que el proyecto en el que yo estuve de ciudadano en su momento intentó resolver eso. Y yo no estoy viendo ahora mismo ningún partido político que desde el centro lo esté intentando. El drama fue la decisión que tomó el presidente de tu partido. Si quieres hablamos de ese tema. Si quieres hablamos de ese tema. Pero el choteo no te lo voy a permitir. Bueno, ha sido con la mejor de las... Miguel, ha sido con la mejor de las intenciones. Del montón de personas que intentaron en su momento y confiaron en que hubiera un cambio en este país. Tengo grandes amigos. Estamos adormecidos como ciudadanía. Que formaron parte de eso. Ya nos hemos cansado de luchar. Hemos dejado el país en manos de mediocres políticos. Y esa es la tragedia de España en este momento. No había ánimo de
de molestar. Claro que no. Pero bueno, oportuno. Probablemente, y disculpa, pero yo creo que es un jueves, también a veces hay que desengrasar un poco y precisamente Ya, en pero esta es que mesa, estamos en este en ambiente. esta mesa hay poca trivialidad y poca mediocridad. Pues ha habido Entonces, vamos a trivialidad dejarla, aquí ahora. ¿vale? Muy bien, también hay que tenerla en la vida. Bueno, yo lo que no me gusta verte con la amígdala inflamada, porque la Querido, amígdala- es que alguno tiene también Tú su, se la has visto, su ¿verdad? pase. Yo le he visto Yo también. y Miguel es una persona que tiene un espíritu con tanta luz que no se merece. Porque Bueno, yo creo que hay cuando se consenso en que... Bueno, déjame terminar mi Sí, exposición. sí. porque Favorito. si es pero que- Juan, estoy dando una visión un poco equilibradora, intentando poner, porque hay que poner en base que muchas veces cuando una emoción nos embarga, nuestra reacción y nuestro discurso se hace muy emocional. Y entonces, muchas veces en esas palabras lo que descargamos es la emoción, no lo que pensamos ni de las personas, de lo que Sin estamos duda. alrededor. Y yo, Sí. a Miguel, como tengo el gusto, como igual que vosotros lo conocemos Sí, mucho tiempo, pero sí, quiero poner en valor... Se ha hecho un chiste sobre el trabajo y Ya, la aportación que hizo pero- un señor que perdió dinero a expuertas yéndose a la función pública y que dio la casualidad que fue el único que se le enseñó la bombilla y que Draghi ha seguido esa línea de que para que Europa dejara de caer en la miseria en la que está cayendo, tenía que esforzarse y generar un nuevo plan Plan New Marshall, Deal o plan Marshall o equivalente, como ¿no? queréis A lo que era el llamarlo, Plan Marshall. y que da la casualidad que en algunos casos, a algunas personas, a ti organismo, por ejemplo, Fonsanta, te ha permitido duplicar tu presupuesto y otros ayuntamientos y otros organismos y a algunas, muy pocas empresas privadas les ha ayudado. Y yo creo que es muy fácil hundir el trabajo de una persona. Nadie ha cuestionado. Pero vamos No, a hombre, ver, que no se Miguel. trata de eso. Mira, Miguel, creo que te lo estás llevando al extremo, ¿eh? De verdad te lo digo. No puedo permitir que O sea, creas que en la mesa se ha cuestionado no a Luis quita B, Garicano. Miguel, por porque favor. la primera que ha reconocido, como todos los que estamos en la mesa, el trabajo de Luis Me parece Garicano, hemos sido nosotros. llevarlo Otra al cosa es que luego hayamos cuando gastado la volváis broma a con lo de casa- Ciudadanos. cuando volváis a casa, os reescucháis. Ya está. Venga. No, venga, va, Bueno, vamos bueno, a avanzar. bueno, Yo creo que, en fin, Me- Venga. venga. Voy a... paz. Ah, Vamos a poner paz. haya paz. No, quiero decir que bueno, no digo nada. Venga, vamos a seguir, vamos a continuar. Hablamos del tema este con seriedad. Sí, lo podemos plantear un día. Sí, un día es importante Claro, para ¿no? que Es decir, entre todos hablemos y reflexionemos sobre lo que significan los Next Generation, las aportaciones de personas como Luis digamos, a su diseño y a su creación de origen. Yo creo que es muy importante Sobre para todo- reconocerlos, porque españoles que tengan presencia y que tengan influencia en lo que al final pasa a nivel europeo, no hay muchos. Entonces vamos a intentar reivindicar Bueno, esa... Rosalía. Claro. Yo Bueno, hay más creo que, Madre resumiendo un mía, poco, Miguel. yo entiendo que el drama de Ciudadanos fue que millones de ciudadanos de este país habían puesto la esperanza en un partido nuevo, en un partido que surgía bueno, que venía de Cataluña, evidentemente, pero que venía con unas ideas, digamos, que venían a representar un importante sector de la población, que no es de ideas de izquierdas o de derechas muy definida y que apostaba por un proyecto que lideraba entonces el señor Rivera. El gran error y la gran frustración, y eso lo hemos compartido a veces en tertulias anteriores, fue que en el momento en el que esa inquietud de esos millones de ciudadanos se veía compartiendo un gobierno con el Partido Socialista, es decir, que había una posibilidad, el error de Rivera ahí fue renunciar a ello y bueno, entrar luego en la deriva en la que ha entrado la política, ¿no? Yo creo que fue ahí. Pero fue una rota trascendental que luego marcó un poco la debacle, ¿no? Dicho esto, agua pasada hombre, ya claro, no bien, mueve lo vemos. molino, ¿eh? No, ya lo sé Y que los no mueve maridajes molino. es como acordarse de los amores Claro. jóvenes. Al final, si no te concluye, Ay, pues al final se van. Los amores de juventud. Claro. Eso es que es así. Si no lo aterrizas, Ahora me ha venido a mí una imagen claro. A ver, de un amor de juventud, a ver, para de qué. juventud. Vamos a... No, pero también hay que decir ¿Quién? que si bien Ciudadanos como partido pues prácticamente está desaparecido, aunque sigue existiendo legalmente, yo creo que todos esos talantes y todo esto pueden canalizarse a través de las formaciones políticas que están en este momento, digamos, vigentes y en funcionamiento pleno. Quiero decir, ¿por qué no puede perfectamente esa sensibilidad, ese talante, esa expresión? Porque ahora las derivas de los dos grandes partidos mayoritarios tienden a escorarse para acercarse Ya, pero e intentar recoger y mucha gente, hay voto mucha de, gente ¿no? que está en los grandes partidos, en el Partido Socialista, en el Partido Popular, que realmente tienen sentimientos Están en la cabeza, están Pero, dirigiendo José los Carlos, partidos, tú y yo, están ¿sabes? dirigiendo el discurso, Pero, están dirigiendo el pero discurso. hablamos de las No lo disciplinas están de di- partido. probablemente- Ahora mismo no. visibles. Ahora mismo probablemente no lo estén. Hablamos del argumentario y las disciplinas No, de sí, partido, por probablemente no mucho lo que estén. haya personas Pero dentro que de te quiero ambos decir
que esa partidos inquietud políticos. política que sintieron muchas personas y que siguen sintiendo muchas personas del Partido Popular o del Partido Socialista, que creen en la construcción, creen en el consenso, creen en los acuerdos, puede perfectamente revitalizarse. Sí, en los gobiernos tanto de Madrid Claro. como de Murcia como tal, claro que hay personas que provienen de Ciudadanos ahora mismo en activo, hay consejeras aquí en Murcia, hay consejeras Pero ya en no me Madrid, refiero hay- solamente a los no, que no, quiero decir a provienen lo que de... decía Miguel, dice, no están dirigiendo el discurso del partido. absoluto. No sé el papel que tienen en el partido orgánicamente algunas de esas personas, pero sé que en los gobiernos sí lo tienen. Yo creo que sí ha habido una parte importante de Ciudadanos, unos que están en ejercicio político ahora y otros pues, que no, que estarán en la vida civil, que sí efectivamente se fueron a uno de los dos grandes partidos y quizá por la radicalización más del PSOE, sin embargo, que también podríamos hablar del papel de Vox con el PP, pero por esa radicalización, sobre todo vinculada al nacionalismo del Partido Socialista, saltaron mayoritariamente al Partido Popular. Pero porque si Ciudadanos nace con un espíritu que además fue maravilloso y algo además que nos conmovió a todos en aquel momento, fue su papel inicial en Cataluña. Valiente, liberal, no sé, todos los adjetivos que para mí políticamente son positivos, se lo puedo aplicar a ese origen de Ciudadanos, Las ¿no? terceras La vías- valentía en Sobre todo Cataluña. cuando, si fuéramos capaces de aplicar lo que se utiliza en los términos deportivos, que dicen que el club está por encima de las personas, los clubes están por encima de las personas, si los partidos realmente estuvieran por encima de los personajes a los cuales están al frente de los mismos, otro gallo nos cantaría, porque es que es sangrante ver, tanto por un lado como por otro, cómo se van desangrando los partidos día a día por no tomar decisiones que favorezcan el partido, por intentar estar manteniendo personas. Y eso es triste. La porque libertad y el debate interno en los partidos es fundamental. Sí, eso Si es esa libertad y Eso ese no debate existe, interno... José Carlos. No, pero eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que conduce a la esclerosis de los partidos. Si esa esclerosis de los partidos, con más libertad, con más debate, con más capacidad de decir cada momento uno en lo el que que eres realmente crítico dentro de piensa... un Mira, yo partido, creo que en este estás momento, os voy a apartado decir y por te qué pones creo la que no letra es así. escarlata, y eso es Porque así. creo que los políticos hoy en día en general, por la sociedad, todo, al final la política es un reflejo de la sociedad que tenemos, la sociedad es un reflejo también de sus políticos, o sea que creo que hay una especie de metadiscurso. O sea, me explico, yo creo que los partidos es al revés. En este momento es cuando los estamos viendo más dinámicos porque solo hablan de sí mismos, o sea, y del de enfrente. En realidad se habla mucho más de las estructuras, de lo que dice el... No en sí de un tópico o de un tema, no sé si me estoy explicando bien, sino del propio partido. O sea, es verdad que ahora mismo hay un metadiscurso que a la gente le importa muy poquito, que realmente qué está haciendo el PSOE o qué tal, no a nivel político, sino a nivel incluso interno entre ellos. Las historias que tienen relación con los sábados, las historias que tienen relación con lo otro, las historias que, en fin, parece que son unas reflexiones que además es verdad que a la gente en el día a día, cuando vamos al Mercadona, perdón, por decir una marca de supermercado, nos interesa muy Pero el poco. problema de todo esto es que ¿Quién? se imponen los argumentarios que Pero decía es- Belén. pero- Los argumentarios se imponen. Y- Hombre, Los argumentarios se todo el imponen tiempo. El equipo de opinión sincronizada, ¿no? Los Claro. partidos políticos Y el tienen que estar- descrédito. tienen que estar al servicio de la sociedad y dejan de perder sentido cuando dejan de hacerlo. Eso está Y son claro. un instrumento. Y cuando se convierten en fin en sí mismos, una agencia de colocación, donde la juventud de los partidos termina encumbrando a mediocres y a gente que no tendría que estar en ese puesto, y donde básicamente se convierte en una balsa en aceite con la sociedad civil, no tiene sentido. Bien, pues eso... Sí, pero a ver si, pero vamos a ver, pero son la herramienta que tenemos. Lo que hay que hacer es mejorarlos, pero no Sí. criticarlos tanto que al final los jóvenes resulta que llega un momento que es que se nos radicalizan de una manera. O sea, vamos a ver, es un muy buen instrumento, como la democracia es maravillosa y como que la Constitución son cauces o sea, de vamos a ver, participación. es un cauce constitucional. Entonces, esa- lo que hay que hacer es ¿quién- mejorarlos, pero no esa criticarlos famosa como modelo, porque regeneración lo contrario es una poli- dictadura. La regeneración política... Dime. ¿Quién ha filtrado el correo del fiscal general yo del quiero Estado? decir aquí una Aquí cosa. ya no sabe nadie porque nada. he estado siguiendo... Porque como soy Eres una- adicta. Como soy Eres una adicta a yonki todo esto, una de yonki de esto, sí, sí. también me podía haber puesto... Bueno, Las yo soy adicciones, joven. En dentro de las las adicciones me adicciones. podíais poner que yo consumo toda esta mierda. Perdona, Belén, ¿se Eh, puede decir eso de Unzurrunzaga? Esa chica que se traga, y os prometo que sé que es así, las sesiones de control del Parlamento Español. Pero todo, íntegra. ¿no? Y otras Se muchas pone más 24 allá. horas o las 2 y ahí va. Sí, Canal Parlamento. Creo que soy Canal una de las- Parlamento. Sí, es La única- verdad. tú es que eres es la que lo real. ves. Es que es real. Bueno, a lo que voy. A mí lo que sí me ha parecido muy obsceno ha sido la chulería y el nivel de impunidad de Miguel Ángel Rodríguez, teniendo la cara de cemento armado, de reconocer que él no tiene ninguna fuente y que no tiene absolutamente nada.
pero que él no tiene que firmar ante notario si él pone un tuit o no en el que él dice lo que considera y lo que cree que ha pasado. ¿Sabes lo más gordo de si esto, no se Belén? estáis dando cuenta de que aquí detrás no hay absolutamente nada, de eso quieren que hablemos. Vamos a ver. Es muy fuerte. Vamos a ver, de eso quieren que hablemos. O sea, aquí lo que es evidente es que está el fiscal general del Estado sentado en el banquillo. No hay ni una prueba, Fuen. Me da igual, no es mi problema. No, a mí no me da igual. Te voy a decir por qué no es mi problema. No es mi problema porque ahora mismo lo que se está es juzgando al fiscal general. Y si es inocente, será declarado inocente. Y no pasa nada más. Y estamos todos pendientes de si era el novio de Ayuso, de si era el prima de arriba, de lo que diga Miguel. Bueno. Vamos a ver. En este país está sentado en el banquillo el fiscal general del Estado. Y hasta ahí puedo leer. Ya si queréis hacemos todo el salseo que ¿Te queráis. parece? Miguel. No, o sea, creo El que novio poner a un del tío ático. en un banquillo que es totalmente inocente Pero ya me veremos parece si es terrible. inocente o no. Y solo voy a decir la última momento. cosa. Me gustaría- Parafraseo al novio de Ayuso, que se llama Alberto, ¿no? Sí. Sí. Alberto dijo que o se iba de España o se suicidaba. Dos cosas tengo que decirle a Alberto. Una, la frivolización del suicidio, háztelo mirar. Y dos, Alberto, ya que te vas, llévate a tu novia contigo. Bueno, Y- Hija, pues no está mal visitar Bueno, el vamos a mundo ver. y luego que regrese Llévatela, porque la pero votan. llévatela. no Te gusta- A ver, recuerdo, Miguel, te recuerdo que nos la guste votan o por no, mayoría exacto, absoluta los nos madrileños. gusta- nos Y es guste o no, y ahí le doy de acuerdo a Fuensanta democrático con Esta es mi Miguel. opinión. Miguel. No quiero... vamos a ver, Miguel, muy limpio. brevemente, por favor. Vámonos aunque lo fundamental es lo que ha comentado Fuensanta, y efectivamente tenemos a un fiscal general y es una vergüenza internacional, nunca ha pasado en una democracia occidental. Vámonos para atrás. ¿De dónde viene esto? Es decir, en un momento dado, un ciudadano tiene un problema con Hacienda. Los ciudadanos resolvemos nuestros problemas con Hacienda. ¿Tiene un problema con Hacienda? Sí, vamos a ver, ¿me dejas Termina, terminar? Miguel. ¿Me dejas terminar? Miguel. Es decir, en un momento dado, de entre todos los ciudadanos de España que tienen problemas con Hacienda, el fiscal general de Estado dicta a su secretaria una nota de prensa sobre un señor que tiene un problema personal con Hacienda. Es decir, ¿qué coño hace la Fiscalía General de Estado haciendo notas de prensa sobre un particular que está siendo en un momento dado fruto de una inspección de Hacienda y está llegando a acuerdos? A partir de ahí, todo lo que ha pasado en adelante ya es una metedura de pata que merece la pena una división como... Lo único que también me genera mucha interrogante es cuando a mí me acusan de algo. Si yo pongo el símil, estoy trabajando en una empresa como director financiero y me acusan de que yo he robado un dinero que no me he llevado, yo lo primero que abro es una investigación interna para descubrir quién es el que se ha llevado el dinero. Eso es un principio básico. Claro. Yo lo primero que hago es abrir una investigación interna si yo no he sido. Y esto es bastante claro. Si yo no he sido el que ha actuado de esa forma, yo abro investigación interna hasta descubrir quién es la persona o el Dentro medio. de la pero cosas fiscalía, ¿no? Claro, estoy hablando haciendo el símil con la ¿quién fiscalía. ha hecho Y, público? y esa investigación interna no se ha la abierto. Fiscalía del Gobierno. Terminamos. Esa es la tercera José metedura de Carlos, pata. terminamos. No, yo creo lo Darte una mismo. noticia positiva, pero Juan. Ah, sí, mejor también. Lo mismo que han comentado. Yo creo que, sinceramente, toda la trayectoria del fiscal en este asunto exigiría la dimisión, con independencia de si es o no culpable del hecho físico de la presentación o de la vulneración del secreto. La Fiscalía no está para ser utilizada políticamente, está para actuar en la generalidad, pero no en lo concreto de un ciudadano específico que además va por la vía normal y se resolverá por la vía normal. Me parece un escándalo. ¿Un escándalo qué? Me parece un escándalo que sin haber ni una puñetera prueba... Pero, Belén, que no sabemos si hay sigáis- prueba o no, que pero nadie que no, llega... lo estáis viendo, Pero no vamos a hay ver, ni Belén, una. nadie llega al banquillo si no hay algo detrás. Algo tiene que Yo haber, creo que aunque el luego se le Tribunal declare Supremo- inocente. el Tribunal O sea, Supremo el no se va a escándalo que juzgar. esté el fiscal 7 general del magistrados. Estado siendo acusado por su subordinado. ¿Pero qué fiesta es esta? ¿Cómo no ha dimitido ese señor? O sea, vamos a ver, por favor, si eso es lo que ¿De es el verdad te escándalo de crees verdad. que el Tribunal Supremo, viniendo del Consejo de Castilla, No sus puedo 200 decir la años de burrada que historia, pienso, Miguel. en un En momento este dado, caso no puedo decir la burrada ¿tú que crees que pienso. se va a poner al fiscal general de un banquillo sin tener realmente argumentos jurídicos para Y hacerlo? exponerse a un ¿De verdad lo crees? ridículo
que en este país te sientas en el banquillo sin creo gloria. un par de cosas que no voy a decir a micro abierto. Vale, pues luego lo comentemos fuera. Venga, pero Ponle un WhatsApp luego a Joaquín. Yo quiero... Porque como él se queda Comparto. trabajando y nosotros Lo salimos... comparto. Yo quiero daros un augurio, que espero que sea bueno. Es bueno, es positivo, es positivo. Por favor, que sea muy Sí, sí. Mira, me ha gustado mucho el eslogan de Ferrero Rocher, y hago publicidad aquí de ellos, eligiendo a Bullas con ese eslogan de brillaremos juntos, ¿no? Vamos a brillar juntos. Son 17 los pueblos de España que han sido elegidos, uno por comunidad, pero la clave está que la fecha en la que se va a tomar la decisión de qué pueblo va a salir es el 17 de noviembre. Y ese es el día de la lluvia, el día de las lluvias de las Leónidas. Que después de las Perseidas... Sí, esto el cumpleaños de José Carlos. Carlos. Mi cumpleaños, mi cumpleaños. Esto para mí va a resultar de que Bulla va a ser agraciada. Bulla va a ser agraciada. ¿Pero cuáles son los otros pueblos? ¿Lo sabemos? No, tú solo sabes que Bulla Yo es uno. sé El porque otro no no me ha... Es uno por autonomía, uno creo, por por autonomía. provincia. Uno por autonomía. Por provincia. Por eso los 17 pueblos. Perdonad si no me he sabido los demás, pero es que me he fijado porque O además... venir aquí con los 17 pueblos de memoria, pues ni la lista de los Reyes Godos, bastante bien lo has hecho. Miguel, Vamos, no te pues, enfades, Santa, por favor. Miguel, no. Miguel... No, a mí se me olvidan las cosas Belén. rápido. José Carlos, Pedro Prueba Juan. no sois vosotras. Venga, nos vemos de joder. Adiós. Nos vemos. Adiós. Ya, nos vemos. chicos, no nos buen día. convoque nunca después de lunas llenas, por favor. Ah, sí, que yo quiero saber qué rituales satánicos hacen. Venid muy alborotados. 9:33 minutos. Buen día. Las últimas noticias.